Vamos a repasar este tema que hemos titulado Vivir sin temor. Y creo creo espera un momento, a ver si se oye. Me dicen cuando se oiga. Ok, ahora sí. Nuestro Señor Jesús nos dice, les dejo la paz, les dejo, se las doy, la paz, dice, pero yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ¿sí? Ni tenga miedo. Juan 14:27. Un tema, creo yo, que muy adecuado para la época que estamos viviendo. Siempre el ser humano ha tenido miedo, ya sea de una cosa u otra, pero creo que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, son más los factores estresantes, los factores que producen miedo, más que años atrás. Y entre más años atrás vayamos, el número o este, los miedos eran diferentes, pero aparte no había tantos factores que producían miedo como hoy. Bien, vamos a continuar. El miedo, bueno, antes de eso, sí, quiero decirles que los seres humanos tenemos emociones, eso lo sabemos, pero sabíamos que tenemos emociones primarias y tenemos emociones secundarias. Bueno, aquí tenemos las emociones primarias, pues es la ira, el coraje, ¿sí? Lo contrario de la tristeza, la alegría y opuesta, la tristeza y el miedo. Entonces, así es que el miedo forma parte de las emociones básicas del ser humano. Y todos los seres humanos tenemos esa emoción, ¿sí? La manifestamos tarde o temprano, o muy seguido, o muy frecuente, o no sé, esporádicamente, pero todos experimentamos el miedo. Y luego hay emociones secundarias, ¿sí? Como es el amor, como es la sorpresa, la vergüenza, la repulsión, como el asco, el desprecio, etcétera, ¿sí? Entonces, el miedo forma parte de las emociones primarias. Muy bien, la que sigue. Y hay otras emociones también, pero bueno, estas son las más básicas, como decía ahí el título. Y bueno, vamos a empezar definiendo el temor o el miedo. Es una emoción, como ya dijimos, sí.
que se caracteriza por una intensa, pero muy intensa sensación eh, de carácter desagradable, que esta sensación desagradable se provoca por la percepción de un peligro, cuando nosotros percibimos un peligro. Y ese peligro puede ser ya sea real, porque hay peligros reales, ¿sí? Pero hay peligros supuestos, es decir, que no son reales, que nos imaginarios, que nosotros creemos o esperamos, pero que pues, no están presentes en el momento. Entonces, es desagradable porque nosotros percibimos peligro, ya sea real o supuesto, o supuestamente, ¿sí? Que está presente o en el momento o que es para el futuro, enfocado al futuro, o incluso también por el pasado, porque a veces que tenemos miedo hasta por el pasado. El asunto es de que el miedo, esa emoción, pues está presente en el ser humano. Y aquí, a mero abajo del texto, dice que el miedo es una emoción básica, ¿sí? Primaria, pero también el miedo es aprendido. Es decir, nosotros no nacimos con todos los miedos del mundo incrustados en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestra conducta, manifestados en nuestra conducta, sino que nosotros hemos aprendido miedos, hemos aprendido a tener miedo. Entonces el miedo también es aprendido, aparte de que es una emoción nata del ser humano, también le agregamos, ¿sí? Algo de aprendizaje. Siguiente. Entonces, pero cuando hablamos oír del miedo, de esta emoción del miedo, pensamos en cosas negativas siempre. Pocas veces nos detenemos a pensar que el miedo es beneficioso porque tiene una función. O sea, el miedo no nomás es porque sí. Dijo Dios, vamos a ponerles en el cerebro la emoción del miedo o que desarrollen la emoción del miedo. ¿Cuándo se desarrolló por primera vez el miedo en el ser humano? ¿Cuándo empezó a gestar ahí en el cerebro humano? Pues con Adán y Eva en el huerto, ¿se acuerdan? Después de que desobedecieron a Dios, que fueron engañados por el enemigo en el Edén, dice que se escondieron porque tuvieron que miedo. ¿Y qué más tuvieron? Vergüenza, otra emoción. Nada más que la vergüenza es una emoción secundaria, pero sintieron miedo. Eh, estaban aprendiendo a ser miedosos con la desobediencia. Antes de eso no existía, no sabían ni a qué se refería el miedo. Así es que cuando ellos tuvieron miedo por primera vez, se sorprendieron porque dijeron, ¿qué es esto? Esta sensación desagradable, nos sentimos en peligro. Si era un peligro, si era real, porque pues estaba en juego su vida, pero también era un peligro supuesto, ¿no? Porque tuvieron miedo de Dios cuando Dios pues no los iba a reprender, al menos no en ese momento, ¿no? Al contrario, los iba a abrazar. Y entonces, por eso el Señor les dice, oye, ¿dónde andas? Dice, no, pues es que oí tu voz, dijo Adán, y tuvimos miedo. ¿Y qué es eso de miedo? ¿Quién te enseñó que era miedo, esa emoción? Pero tiene una función. Dios permitió que tuviésemos miedo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, antes de la desobediencia en el Edén, ellos no necesitaban instinto de conservación, no tenían, porque pues no había maldad, no había peligro, así es que no existía esa sensación agradable. Pero cuando ellos desobedecen a Dios, entonces se pusieron en peligro de todos lados, ¿sí? Por todos los medios. Peligro de los animales, peligro del clima, peligro del medio ambiente, peligro de la misma naturaleza, peligro de todo, ¿no? Y entonces ellos, Dios permitió por eso que desarrollaran el miedo. Porque el miedo que dice aquí, su función, dice que tiene muchas funciones el miedo, pero la principal función es la protección.
Si nosotros no tuviésemos miedo, nunca sentiríamos la necesidad de proteger. El miedo en sí es una arma, una herramienta para protegernos, pero tiene síntomas y signos y son desagradables. Taquicardia, nos late el corazón como muy rápido, empezamos a sudar y no sudor normal, sino un sudor frío, ¿sí? Hasta a veces con ese sudor nos produce náusea y luego parece que se nos va a salir el corazón, tenemos palpitaciones y dolor en el pecho y luego una sensación de ahogo, se nos seca la boca, nos tratamos, empezamos a temblar las manos, las piernas, hasta el parpadeo, etcétera. O sea, un montón de signos y síntomas que nos hacen saber que una persona tiene que miedo. Cuando nosotros veamos una persona así, lo más probable es que esté asustada como este niño que está aquí. Y luego, enseguida, vamos a ver qué más tenemos aquí acerca del miedo. Eh, el miedo es un canal, el canal de la expresión más bien del miedo es una actitud paralizante. ¿Sí? O sea, el miedo nos paraliza, o sea, nos bloquea. Tú estás asustado y no piensas bien. A ver, pues, dos por dos, pues no lo sabes, porque en ese momento tienes miedo y no sabes una multiplicación tan fácil, dos por dos, cuatro. ¿No? ¿Por qué? Porque te paraliza no solamente los miembros del cuerpo, sino los pensamientos, te bloquea la mente, etc. ¿Sí? Así es que esa actitud paralizante provoca confusión, pero o te paralizas, o qué dice al último de ese renglón, o huyes. Cuando yo tengo miedo, o me quedo paralizado o corro, una de dos. Nomás esas dos reacciones hay, no hay otra, ¿sí? No hay, o no hay media, ¿sí? Tú estás en peligro, vas cruzando la vía y de repente ves que viene un tren y ya lo tienes a 10 metros, o te quedas paralizado y mueres atropellado por el tren, o huyes y a una velocidad extraordinaria, una de las dos. Y el miedo se mide, ¿sí? El miedo se mide y podemos decir, ¿tienes miedo? Pues poquito, mucho, más o menos, ¿sí? Pero lo podemos medir en una escala del 0 al 10, ¿sí? Es que cuando ustedes acuérdense de una situación que tuvieron miedo, ¿cuánto miedo tenían? ¿Uno, dos, 5, 8 o 10? Pero miren qué pasa cuando llegamos al número 10 en la escala del miedo. Siguiente, que es lo más alto, ¿sí? Dice, el miedo de intensidad 10, ¿no? Es como muy grave, porque ahora se acaba de convertir de miedo, de escala 10, en ese momento se convierte en grave porque es un ataque de pánico y el pánico es grave, ¿sí? Entonces lo más adecuado es que debemos de tener miedo. ¿Por qué dijimos? Porque es para nuestra protección. Si no tienes miedo, pues mueres atropellado por el tren, ¿verdad? Porque ni siquiera vas a voltear si viene o no viene. ¿Por qué? Porque no tienes todo. Entonces, eh, como las personas que no tienen miedo de contaminarse ahorita del COVID, de la influenza, pues son los que se infectan precisamente, los que no tienen miedo. ¿Por qué? Pues porque no se protegen. Acuérdense, el miedo es su función es protección. Entonces, ¿cuál es lo adecuado? Porque sí debemos de tener miedo, pero ¿cuánto? 10 no, porque ya se convierte en pánico. Debemos de tener tampoco menos de 3, porque si tú tienes 2, calificación 2 o 3 de miedo, pues no vas a reaccionar en una situación emergente. Entonces, lo adecuado es tener de 4 a 6 en esa escala. Porque también si empezamos a tener más de 6, empezamos a paralizarnos, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos de miedo, pero no miedos comunes, sino estos son miedos, eh, creo que todos tenemos estos tipos de miedo, pero en una escala saludable, ¿sí? Para proteger. Pero estos que están aquí, más que miedos, son fobias. Y una fobia es un miedo extremo
a una situación, a una cosa, una persona, a un animal, etcétera, ¿sí? A un entorno. Y tenemos aquí el más grande de los miedos, porque no sabíamos. El más grande de los miedos, de las fobias, este, a lo mejor para, muchos de ustedes no lo van a considerar así, qué bueno, pero las estadísticas, los estudios dicen que la fobia más grande es la de hablar en público. Así puede ser Pancho Villa, puede ser Hitler, puede ser una persona muy valiente, no sé, pero si lo pones a hablar en público, se derrite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la glosofobia es la fobia o es el miedo a hablar en público y casi todas las personas lo tienen o lo tenemos. Luego hay otra también que se llama aracnofobia. Sabemos, ahí el nombre nos dice. ¿Fobia a qué? A las arañas. No sé cuántos de los que estamos aquí le tenemos no miedo, sino fobia. Porque miedo sí hay que tenerles, porque si no te pica, pues y si es una araña café o una viuda negra, pues te mueres, así de fácil. Sí, la viuda negra es igual de mortal que una alacrán. Entonces sí hay que tenerles miedo para proteger, pero no fobia, porque fobia es hasta verlas como esta que tenemos aquí en la imagen. Las personas que tienen fobia, aunque vean el retrato, la imagen, empiezan a sudar y empiezan a poderse platicar, ¿sí? A las serpientes, ahí está una serpiente al otro lado. Entonces, sociofobia, ¿qué es esto? El miedo a la sociedad, a las reuniones, a estar con gente, en grupo, etcétera, ¿sí? Eh, Agorafobia, el miedo a qué? A los espacios abiertos, como estar en el Zócalo viendo a Luis Miguel ahí, ¿verdad? En esa grande esplanada, ¿verdad? Eso se llama agorafobia, cuando las personas no pueden estar en un lugar así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sienten seguros, ¿sí? Piensan que van a morir aplastados y se cae un helicóptero ahí, etcétera, no sé. Temen no recibir ayuda, etcétera. La claustrofobia, pues es lo contrario, ¿sí? Al espacio muy ¿qué? Cerrado, como un elevador, un cuarto muy pequeño, cerrado con llave. La acrofobia, pues el miedo extremo a la altura, aunque te subas a un banquito de 40 centímetros y te mareas, ¿verdad? Y empiezas a sudarla. Esa es la acrofobia. La carcinofobia, pues el miedo extremo que le tenemos a la enfermedad del cáncer, a contraer un cáncer, ¿cómo se llama? Un tumor. La brontofobia, ese miedo también que yo conozco muchas personas que tienen una fobia extrema a los rayos cuando está lloviendo, a los rayos, a la iluminación de los rayos y los truenos en medio de las tormentas. La necrofobia, pues el miedo a los muertos. Decía mi papá que los muertos no te hacen nada, mejor tenle miedo a los vivos. Los muertos no hacen nada, efectivamente, pero hay personas que le tenemos miedo al muerto, a una persona muerta. ¿Sí? Y la nictofobia, pues el miedo a la oscuridad, a la noche. Vamos a ver la siguiente. Estos son nomás por ver algunos ejemplos para que veamos que hay muchos tipos de fobias que son miedos extremos. Aquí tenemos uno de ellos que está de moda. Esta se llama nomofobia. ¿Qué es la nomofobia? El miedo irracional a separarnos de el smartphone, del celular. Y esta palabra de nomofobia, bueno, fobia viene de miedo, ¿no? Miedo extremo. Pero lo primero, el nomo, viene de no, de phone y móvil, ¿sí? Entonces, esto es cuando te quedas, se te olvidó el teléfono no sé, en la casa y te fuiste a trabajar o a la escuela, o se te olvidó, o se le acabó la pila y empiezas a sudar, a transpirar y taquicárdico y hasta casi te dan ganas de vomitar porque esa es una fobia, es como tenerle miedo a las arañas. Así se siente cuando tú te separas de tu teléfono, cuando tienes ese problema. Y creo que ahorita hay muchos jóvenes, no nomás jóvenes, también adultos y no tan jóvenes, ya gente grande que se siente mal cuando no tiene su teléfono con él.
En una encuesta que se hizo ya hace tiempo, de este tiempo, así es que los porcentajes que vamos a ver pues son más arriba que estos, porque este problema ha ido creciendo año con año, ¿sí? Dice, ¿pueden los mexicanos vivir sin su teléfono, smartphone? ¿Pueden? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí pueden o no pueden? ¿Sí? Como dijo alguien, ¿puedes o no puedes? ¿Ya? Lo usan, fíjense bien, los mexicanos usamos el teléfono cuando estamos haciendo otras actividades. Cuando estás hablando, chateando, lo que sea, poniendo una publicación, pues lo tienes que usar. Pero estos porcentajes son cuando lo usas y estás haciendo otra actividad, ¿sí? Por ejemplo, el 40% de las personas dijo que usa su smartphone mientras está viendo televisión. ¿Qué les parece? O por fin estás viendo televisión o estás con tu smartphone, ¿sí? Lo estás usando. El 40% cuando ven la tele están con su teléfono. Y eso no es normal, ¿eh? Porque entonces ni estás en el teléfono ni estás en el programa de televisión, ¿sí? Acuérdense que para nosotros sacar provecho de un evento, de una situación, de algo que estamos participando, tenemos que tener atención. Y la atención tiene que estar al 80, al 40, al 60, no, al 100. Si quieres, sacarle provecho, ¿sí? Entonces, el 40%, pero esto ya es más del 40%. Estos son estadísticas ya más o menos hace como unos, digamos, 6, 7 años, ¿no? Entonces, en realidad, los mexicanos tenemos un problema. Pero ahora, ¿será que nomás los mexicanos? Bueno, estas son estadísticas en México, pero son similares en todo el mundo. El 24% está jugando videojuegos y está con el teléfono al lado. El 22% está viendo una película del Santo contra Blue Demon y las momias y está con el teléfono. Está usando el 22%. O estás, esta no viene aquí haciendo tareas de la escuela, pero también es un porcentaje alto, ¿sí? 19%, fíjense cómo va bajando el porcentaje, según la actividad. Cuando dice a leer distintos medios de comunicación, estás leyendo, no sé, lo que estés leyendo, algo que te está comunicando algo, tú, el 19% está con su teléfono. Y cuando estás leyendo un libro, miren cómo es menos, por eso hay que leer libros para usar menos el teléfono, porque nada más el 15% está ocupado con el teléfono a la vez que está leyendo un libro. Quiere decir que para leer un libro se requiere más que concentración. Entonces, por eso se recomienda leer libros de papel, no libros digitales, ¿no? Libros, los clásicos libros. De esa manera nos privamos más de estar usando el teléfono. Ahorita decíamos de cuando estás en un evento, una reunión, o estás, si quieres sacar provecho, en este caso estamos hablando de la iglesia. Dice aquí arriba, esta es una foto real, esta es una iglesia real, ¿no? Y vean, ¿le están sacando provecho a la predicación, al mensaje de Dios? Pues lógicamente que no. ¿Sí? Ellos están en otro asunto. ¿Y quiénes? Todos, ahí nomás se ve otra cabecilla que está volteando para allá viendo al predicador. ¿Sí? Entonces, para comunicarnos con Dios, ¿qué dice aquí? Pues no necesitamos teléfono. ¿O sí? Pues no. Miren lo que dice también acerca del teléfono. Estos son al menos dos ejemplos de reunión, pero si vamos a una conferencia es la misma. Yo voy a conferencias frecuentemente y toda la conferencia está así como está en esta, y el que está exponiendo allá, el que tiene la ponencia, pues solo, solo platicando con su yo interior, ¿verdad? Acerca a los que estamos, a los que estamos lejos, a los que están lejos más bien, nos acerca. Por ejemplo, usted se puede acercar con su tío, su primo, su abuelito que vive allá en Querétaro, en Estados Unidos, en Japón, y los acerca el smartphone. Pero ¿qué pasa a la vez? A la vez los aleja de los que están cerca, como están estos muchachos aquí. Están tan cerca, pero ¿qué? Pero tan lejos, porque las mentes andan en otro lado. Entonces, sí, la convivencia social se ha, ¿qué?
perdido. Y entonces, pues ahora la fobia, la sociofobia, pues se enfatiza más porque ya ahora estamos acostumbrados a estar solos, mi teléfono y yo, mi teléfono y yo. Sí estás ahí con tus contactos, pero pues ese no es, en realidad no es socializar normalmente. Y uno de los miedos preocupantes, pues es aquí la paranoia. Ojalá que nosotros nunca vamos a tener paranoia, aunque saben de que sí tenemos cierto grado, todos, ahorita vamos a ver un ejemplo, cierto grado de que de paranoia. Porque miren, dice que la paranoia es un trastorno, y paranoia, y cuando hablamos de trastorno es que ya es una enfermedad. ¿Sí? No todos estamos no, enfermos de paranoia, pero sí tenemos rasgos que paranoides, es decir, tenemos algunos matices, como vamos a ver hoy. Es un trastorno delirante, para empezar, una enfermedad que te hace delirar, ver o creer cosas que no existen, irreales. ¿Sí? Dice, es un delirio tipo que persecutorio. Tú quieres, piensas, crees que te están persiguiendo. Es un delirio de que la persona, tú o alguien cercano a ti, o sea, a tu abuela, a tu mamá, alguien la está siguiendo, la está persiguiendo, o está siendo tratada con qué? Con mala intención, está siendo espiado, oh, es que está viendo y es que sí, es que se asomó y no, se me hace que me va a envenenar y no, yo no me como esos frijoles, ¿verdad? Oye, pero tienen que sí, no le hace que tengan que decirlo, no, porque tiene veneno y más si te lo está dando alguien que no te cae muy bien, ¿no? Entonces, ese delirio de que alguien te quiere hacer daño, de que eres perseguido, que eres espiado, eso se llama como paranoia, es una enfermedad. Esta es enfermedad, pero ¿a poco no tenemos nosotros poquito de esto? No somos paranoicos, ¿verdad? Pero sí tenemos porque más de una vez a lo mejor hemos pensado que si esa cosa tendrá algún veneno, ¿no? Alguien me quiere hacer daño. O si me están espiando, están hablando de mí, alguien me desea el mal, etcétera. Siguiente. Miren, por ejemplo, este señor, algo así, ¿no? Me quieren que embrujar, ¿no? Es que me quieren embrujar, ¿verdad? Es que me quieren hackear mi Face, ¿verdad? ¿Quién? Pues creo que tienes 4 amigos nada más, la gente lo quiere. O tienes enemigos, pero no, es que yo todos los días estoy con que alguien me quiere hackear mi Face, me quieren matar, me quieren robar, me quieren golpear, me quieren sacar los ojos, ¿verdad? Ahí vienen, uy, qué miedo, etcétera. Entonces, este asunto de, son delirios, ¿eh? Porque son cosas que yo supongo, yo creo, yo me imagino, le hago al adivino, ¿sí? La otra vez hablábamos de que es malo adivinar el año nuevo, ¿verdad? Estar adivinando pensamientos, la mente de las personas, leyendo según yo la mente, ¿no? Pues que está pensando esto de mí. Pues ni Satanás puede hacer eso, fíjense, nada más Dios. Y yo me atrevo a decir lo que está pensando el vecino de mí. Isaías 8:12 que dice, esto es para aquellos que tenemos un poquito, que tenemos una embarradita de eso, ¿no? De que alguien nos quiere hacer daño. Isaías 8:12 dice, no llames, ¿qué? Conspiración, como por ahí uno de los políticos que habla mucho de conspiración. No, es que todos le quieren hacer daño. No llames, ¿qué? Conspiración a todas las cosas. ¿No? A veces nos acostumbramos y todos me quieren hacer daño. Todos son rateros, todos son golpeadores, todos son, sí. Miren, no llames a todo conspiración, a todas las cosas. Dice que este pueblo le llama conspiración. Está hablando de quién, del pueblo de Israel, de su iglesia. O sea que tenían tan mero paranoicos los israelitas, ¿verdad? La iglesia de Dios en aquel momento. Dice, tú no hagas eso, así como están haciendo esto. Dice, no tengas miedo, no temáis. Lo que ellos, ¿qué? Lo que estas personas tienen miedo. Dice, no temáis lo que ellos temen, ni tengas, ¿qué? Miedo. Y no le llames a todas las cosas, personas, situaciones, no les llames conspiración, a todo. Es cierto, existe la conspiración,
pero pues no todo, pues entonces ya mejor pues nos morimos, ¿verdad? Pues si todos nos quieren hacer daño, hasta nuestros papás y nuestros hijos y los abuelos, suegras, y etcétera. La que sigue. Miren, lo que dice aquí, este pensamiento, este señor es famoso, era famoso, Nelson, ¿qué? Mandela, que dice, yo aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, porque a veces dicen, no, es que esa persona no me para trabajar y para hacer, es un emprendedor, tiene mucho coraje. No, él sí no tiene miedo, ¿no? ¿Cómo que no? Miren lo que dice Mandela, dice, aprendí que el coraje no es que no tengas miedo, es el triunfo sobre qué, sobre el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino cuál, sino el que conquista ese miedo. ¿Qué les parece? O sea, estamos hablando del miedo natural, ¿verdad? Porque ya cuando es enfermedad, pues ya tenemos que ir con un psiquiatra, ¿verdad? Con un psicólogo. Miren este otro pensamiento que está aquí. Es similar. Vamos a leer. Siguiente. Eh, todo lo que siempre has querido, ¿qué se dice? Está, ¿en dónde está? Al otro lado del miedo. Esto como que es una frase que nos invita a ser un poco más que atrevidos, pero prudentes. Acuérdense, ¿qué dijo el Señor? ¿Sí? Prudentes, ¿sí? Como las palomas, como dice, como la serpiente, dice, prudente, ¿verdad? Todo lo que siempre has querido está a otro lado del miedo. Es decir, que cuando nosotros el miedo nos controla, nunca vamos a lograr nada, porque siempre va a estar la barrera de qué? El miedo. Entonces tenemos que, cuando se nos atraviese algo que nos dé miedo, decíamos en el tema pasado del sábado, tienes que aprender a rodearlo, a brincarlo o a atravesarlo. Sí, pero no podemos quedarnos ahí siempre. Sí, por eso pues, la invitación del Señor es, dice, no se turbe tu corazón, ni tenga que miedo. Yo te voy a dar la paz, pero no como la da Mandela, ni como estos bonitos mensajes, o como la da un psicólogo, un consejero, no. No, no, no. Dice, yo te voy a dar la paz, no como el mundo la da. Te voy a dar mi paz y te la voy a dejar. Así es que aprende a controlar el miedo. No a dejar de tener miedo, sino que a controlar. Porque si dejamos de tener miedo, entonces no vamos a hacer nada, porque donde no hay miedo, pues no hay retos, y ni siquiera para ponernos a salvo en un peligro. La que sigue. Vamos a ir avanzando con esta cuestión del miedo y miren, este, es, dice el Señor que nuestros tiempos, como empezamos platicando, son tiempos difíciles y no son como todos los tiempos. Mire, eh, hay gente, de esa gente contreras, ¿verdad? Porque a veces que somos muy contreras nosotros, que siempre queremos ir en contra aún hasta lo de lo que Dios dice. Y cuando nosotros decimos es que estamos viviendo tiempos difíciles y de mucho crimen, de mucho, etcétera, ¿no? De enfermedades y todo. Y hay gente que dice, y cristianos, dicen, no me vengas con cuentos. Siempre ha habido que miedo, siempre ha habido crimen, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido gente mala, sí, siempre ha habido desde Adán y Eva hasta la fecha. Si no hubiera habido antes, entonces quiere decir que los de antes eran santos. Bueno, siempre los seres humanos somos igual de malos. Acuérdense que decíamos la otra vez que los seres humanos somos buenos y somos malos. Tenemos momentos en que se nos ablanda el corazón un poquito, ¿verdad? Y eso por la gracia de Dios. Y a veces pero la mayoría de las veces hacemos cosas mal y nos gusta contradecir a Dios y decimos, no, siempre ha estado feo. Sí, pues no, porque Dios dice que no. Dios dice que en los últimos tiempos, y son estos, no hay otros, ¿sí? Ya, a nosotros nos tocó vivir
en los últimos días de la historia de este mundo, porque Cristo viene pronto. Y dice que en ese tiempo, acuérdense que esto que dice aquí de Daniel 12:1, dice, y será tiempo de qué, de angustia. ¿Cuál? Este. Dice, cuál nunca fue, ni en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ni cuando Jack el Destripador, ni cuando no. Estos tiempos. Tiempos de angustia como nunca. Desde que hubo qué, desde Adán y Eva hasta la fecha. Desde que hubo gente hasta ahorita. ¿Y por qué digo que se refiere a este tiempo? Porque acuérdense que el ángel le dice Dios le dice a través del ángel a Daniel, eso que está escribiendo, guárdalo. Eso, espérate, eso no es para ti, esto es para el tiempo del fin. Es cuando la iglesia adventista en Durango, allá por el 2023 después de Cristo, todo esto va a suceder. Tranquilo, Daniel, por lo pronto, ¿sí? Entonces, nosotros nos tocó vivir ese tiempo muy difícil, que este es un tiempo de angustia sin qué, sin precedentes. ¿Qué quiere decir sin precedentes? Quiere decir que cual nunca hubo. Es que nos tocó vivir este tiempo. Por eso el mensaje de nuestro Dios, el Señor Jesús, es, hey, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así es que hoy tenemos más motivos para tener miedo, hoy, 2023, enero. Pero eso no quiere decir que entonces pues estamos arruinados, ¿no? Porque ahí está la promesa de Dios, ¿sí? Este, vamos a ver la siguiente, ¿sí? Pero sí estamos viendo un tiempo de angustia sin precedentes, donde desgraciadamente, les digo algo, eh, ahí le dejamos tantito, les digo algo, donde desgraciadamente nosotros, bueno, eso sí ha sido a través de la historia siempre. Nosotros le tenemos miedo a las situaciones nuevas. ¿Se acuerdan cómo le teníamos miedo febrero, marzo del 2020? No miedo, teníamos pánico. ¿A quién? Al COVID-19. Y ahora, cero miedo. Hace unos meses le teníamos un pánico, un miedo terrible a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y ahorita, entonces me decía una compañera, ¿a poco todavía hay guerra? Claro, ¿qué no ves noticias? La guerra toda está. ¿Y entonces por qué no tenemos miedo? Porque así somos los seres humanos. Nosotros tenemos un instinto de conservación y para eso es el qué, el miedo, para protegernos. Una pulsión de conservación, algo que natural es un instinto, pero también tenemos un instinto que se llama, o un instinto, o, o una pulsión de muerte, así se llama, pulsión de daño o muerte. Así como tenemos el instinto de proteger la vida, de protegernos nosotros, los hijos, de la familia, mi trabajo, mi casa, también tenemos en nuestra humanidad, tenemos la pulsión de muerte y qué? Y daño. ¿Cuál es esa? Quiere decir que automáticamente también nos gusta morirnos y poco a poco. Me fumo 2 cajetillas, oye, pero ¿qué no sabes que es malo? Sí, pero pues, no puedo controlar ese impulso, esa pulsión. Oye, pero te vas a morir, sí, ya sé, pero pues ni modo, de algo me di de morir. Y entonces le perdemos miedo, como la carcinofobia, el miedo al cáncer, pero, pero ese es el otro extremo, ¿no? Y el otro extremo es de que no tenerle miedo y échame otro cigarro, ¿sí? Ahora, nosotros, esa es nuestra naturaleza. Nos gusta dañarnos y nos gusta morirnos poco a poco. Algunos se mueren de trancazo, ¿no? Son los que se suicidan. Pero al fin y al cabo también es suicidio, ¿no? Es que más lento, por ejemplo, el consumir drogas, alcohol, tabaco, el, 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 participar de emociones extremas fuertes como el paracaidismo, todos esos donde ponemos en riesgo nuestra vida. Las personas que andan de malos
en actividades ilícitas, ellos se van a morir y saben que se van a morir o atropellados o no sé dónde, pero saben y de todo modo lo hacen, porque es un instinto del ser humano. Buscarnos nuestro daño, buscarnos qué, buscarnos la muerte. Pero es que voy a ganar mucho dinero, sí, pues por eso dijo el Señor, nuestro Dios, que la raíz de todo lo que nos hace mal es el amor al dinero. El dinero no, el dinero es bueno. Lo que nos hace mal es el amor a ese dinero. Y ese amor al dinero nos hace descuidar nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra familia. Fíjense cómo alguien que se mete al crimen organizado descuida a su familia, descuida a sus papás, a sus hijos, su trabajo lo abandona, se pone en peligro, pero por unos pesos, ¿eh? Y hay unos que ganan hasta menos que una persona que recoge la basura, ¿no? Pero a todos les gustan las emociones fuertes, ahí están. Ese instinto de muerte y de daño lo adquirimos también cuando Adán y Eva empezaron a desobedecer a Dios. Y a través de la historia hasta nuestros días se ha ido intensificando. ¿Sí? Por eso tanto suicidio, por eso tanta enfermedad que nosotros mismos nos buscamos. Simplemente hasta con los excesos en la alimentación. Nos estamos suicidando poco a poco. En lugar de vivir 70 años, vas a vivir 40. Pues 20 añitos menos, bueno, ni modo. Pero bien vividos, decimos, ¿verdad? Es al revés, es mal vivido. En realidad la definición es mal vivido. Ahora, hay muchas promesas bíblicas precisamente para nuestro tiempo. Y aquí tenemos la primera, Isaías 26. ¿Qué dice nuestro Dios? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti que persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, tú confías en Dios, entonces Dios te va a guardar en completa paz. No dice más o menos en una paz ahí. No, no, completa qué paz. ¿Por qué? Por la simple razón de que tu pensamiento está con Dios. Tú tienes la confianza en Dios. Así es que valdrá la pena tener nuestros pensamientos centrados en Dios, sí, porque todo lo que buscamos es que la paz, estar tranquilos, ¿sí? Comer tu alimento tranquilo, que nadie te lo arrebate, que te lo quite, que te haga daño, que etcétera, que disfrutes tu trabajo, eso es lo que quieres, y más si tienes familia. Entonces, vale la pena tener nuestros pensamientos centrados en quién, en Dios. Esa es la promesa. Otra promesa, miren, algunas de estas promesas ustedes las conocen ya, ¿verdad? Las hemos repasado, tenemos el texto en la mente, ¿sí? Dice, no tengas miedo. Cuando nuestra situación, nuestro temor es a personas, a situaciones, dice, no tengas qué miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, con tus enemigos. ¿Le tienes miedo a alguien en el trabajo, a un grupo de, dice Dios aquí, son los que están contigo, son más. Mira, tenemos a tu ángel de la guarda, tenemos a este grupo de ángeles, tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes a Santo, tienes a tu familia, tienes a mis amigos de verdad, son más los que están contigo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sí? No tengas miedo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No solo a ellos, sino familiares, amigos. En Dios he confiado, dijo el rey David. No temeré que lo que pueda hacerme mi jefe, mi compañero de trabajo, mi condiscípulo, mi vecino, tu enemigo, en la calle, en la oficina, parece comercial, ¿verdad? Iba a decir, tenga usted vitacilina, no, pero donde quiera tú te asomes, hay personas y tenemos miedo, la verdad que sí. ¿Por qué? Pues porque la gente que mala y también es buena, pero hay más gente mala que buena. Eh, pero no adivinemos nosotros quién es, quién no es. Mire, esa paz que Dios te da también te ayuda a analizar situaciones y ver la realidad.
y te vas a dar cuenta que aquella persona que tú creías que te quería hacer daño, al contrario, quiere ayudarte, ¿verdad? Y aquel que tú creías que te iba a ayudar, pues es el que te está haciendo, te está metiendo el pie. Es que por eso tenemos que estar cerca de Dios. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer. Como ven, y miren lo que dice aquí. Dice, echen fuera de ustedes que, ahí donde está esa Biblia, echen fuera de ustedes toda ansiedad, porque Dios tiene cuidado de ustedes, de nosotros, dice el apóstol Pedro. Eh, Dice ahí donde está Jesús, donde está esa niña con un sueño tranquilo. La invitación es que cuando, porque muchos hasta tenemos miedo de irnos a dormir, no, y si no amanezco, o si me da un paro en la noche, o si, porque a veces lo que pasa es que comiste muchas pesadillas y pues te sientes inquieto, ¿verdad? Este, en paz me acostaré. Y pero es que mañana que quién sé qué pendiente, no le hace, en paz me acostaré y así mismo que dormiré. Me voy a acostar en paz, pero también voy a dormir en paz por una razón, porque Dios me hace estar confiado. Si Dios interviene en tu sueño, acostarte y dormir hasta que tú te levantes, entonces, ¿cuál es el problema? Es que, fíjense, yo, por ejemplo, un día dormí con un alacrán ahí en mi cama. Y en la mañana me dicen, mira lo que está aquí, aguas. Y, un alacrán y durmió en la noche conmigo. Y qué bueno que no lo vi en la noche, porque a lo mejor no hubiera podido, mi fe no era tanta como para hacer mío este texto, ¿eh? Este, pero como no lo vi, ¿qué? Pues no le tuve miedo y ahí estuvo. ¿Y por qué no me picó? A lo mejor ni hice oración en esa noche, no me acuerdo, pero no me picó porque Dios que me cuidó, ¿sí? Dios me cuidó. Bueno, pues así vamos a ponernos en las manos de Dios. Si hay alacranes, si no hay, si hay viudas negras, si hay rateros que se pueden brincar a la casa, si hay, no sé, lo que sea. O mañana, a lo mejor me van a correr el trabajo, no acabé el trabajo que tenía que entregar al jefe, cómo me irá a ir. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios para podernos acostar y dormir en paz, ¿sí? Dios es el único que nos puede hacer estar confiados y tener ese sueño reparado. Es que no puedo dormir. Yo siempre le digo a las personas que me dicen, oye, ¿qué pastilla me tomo para no dormir? Digo, perdón, para dormir. Pues creo que la mejor pastilla es que te pongas en las manos de Dios, porque sí, y que esa preocupación que no te deja dormir, no puedes dormir porque traes preocupación, no traigo, sí, como no, ahí la traes en algún lugar de tu subconsciente, ahí la traes, pero pues no sabes ni de tanto problema que traen ustedes, cuál es el que no te deja dormir. Entrégalos a Jesús y Él te va a hacer descansar y tener un sueño reparado. Y aquí está la promesa esta bonita de Isaías 41:10. Este es muy conocido. No temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, yo hago que tu esfuerzo que sea efectivo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. Es que no tengo ni para comer mañana. Bueno, pues ya mañana a ver qué aparece por ahí, una torta del chavo, sí, aunque sea. Siempre te sustentaré con la derecha, con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Siguiente. Y bueno, hemos leído estos textos, todos son muy bonitos. Y este fue el texto que leímos al principio, ¿verdad? El que hemos estado repasando. Yo te dejo la paz, mi paz, te la doy. Yo no te la doy como el mundo te la da. Dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Y finalmente,
Este, veamos lo siguiente. Miren, este no es un texto bíblico, pero es un texto inspirado por nuestro Dios, ¿sí? Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 443. Una frase excelente, bonita, motivadora, alentadora, que debiésemos de saber de memoria. Ahorita que ustedes están jóvenes aprenden, así como yo, ya no se la van a poder aprender tan fácil. Aunque son 4 líneas, 5, muy cortas, dice, no tenemos nada que temer en el futuro. No tenemos que tener miedo de que, de nada, de lo que venga, de mañana, pasado, el año que entra, ¿sí? A menos, o sí vamos a tener miedo, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, en 2022, 2020, 2015, no sé, cuando nací. Eh, por ejemplo, yo que cuando nací no pude respirar, eso dijo mi mamá, yo no me acuerdo. Este, ¿Quién fue el que me ayudó? Pues Dios, ¿no? A sobrevivir. Y eso sí no me acuerdo, pues por la edad, estaba recién nacido. Pero dice, a menos que olvidemos, pero como ya lo sé que ese fue un problema mío al nacimiento, nunca se me debe de olvidar ese milagro, excepto que yo me olvide de la manera como el Señor me ha conducido y me ha ayudado y me ha salvado y sus enseñanzas han sido eh, en mí, en mi historia que pasada. Vamos a acordarnos un poquito de ayer, antier, de cuando éramos niños, adolescentes, cómo el Señor nos ha ayudado, rescatado y preservado hasta ahorita, el 2020. Y cuando yo valore todo eso, entonces no voy a temer nada de que del futuro. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz mitad de semana. Bendiciones.